Marcus Webb estaba teniendo lo que él consideraba una mañana de martes perfectamente normal en la estación de investigación Nebula Prime, lo que significaba que estaba encajado a codazos en un estabilizador de gravedad que funcionaba mal mientras tres especies alienígenas diferentes revoloteaban a su alrededor como padres preocupados en un patio de juegos. «Ten cuidado con ese acoplamiento de plasma, Marcus», gorjeó la doctora Quillin, mientras su cresta emplumada se movía con ansiedad. La científica Avaria tenía la nerviosa costumbre de mudar sus plumas cada vez que se estresaba, lo que significaba que Marcus solía encontrar plumas de colores en su caja de herramientas al final de cada turno. Un movimiento en falso y podrías perder una extremidad o algo peor, provocar un fallo en cascada que nos convierta a todos en polvo espacial. Marcus gruñó y continuó trabajando. «Doctor, llevo 3 años haciendo esto. Creo que puedo realizar una reparación básica del estabilizador. Pero los humanos somos tan frágiles». El ingeniero Sup añadió, mientras sus 6 brazos se movían violentamente mientras hablaba. La bocina insectoide había calculado una vez que los humanos tenían una probabilidad estadística de sufrir lesiones que era aproximadamente equivalente a una burbuja de jabón en un huracán. «Quizás deberíamos esperar a que aparezcan los drones de reparación automatizados». «Los drones están rotos», respondió Marcus, sacando un componente corroído. «Una vez más, por eso estoy aquí». El capitán Bexar, un imponente guerrero reptil del Imperio Drahari, cruzó sus enormes brazos y dejó escapar un siseo de desaprobación. «En mi cultura, simplemente reemplazaríamos todo el conjunto estabilizador. ¿Por qué perder el tiempo con un trabajo tan delicado cuando podrías lesionarte?» Marcus hizo una pausa en su trabajo y miró a los 3 extraterrestres que lo observaban con expresiones que iban desde un pánico leve hasta el terror absoluto. Esta era su realidad diaria a bordo de Nebula Prime. Los humanos se habían unido a la Federación Galáctica hacía apenas 15 años, y su reputación como la especie más podada por accidentes de la galaxia los precedía en todas partes. Según las bases de datos de Galactic Insurance, los humanos tenían un talento notable para encontrar formas nuevas y creativas de hacerse daño en entornos de gravedad cero. «Mira, aprecio tu preocupación», dijo Marcus, limpiándose las manos en su mono. «Pero no estoy hecho de cristal. Crecí en la Tierra. ¿Sabes cómo llamamos a un lugar donde todo está constantemente intentando matarte? Hogar». Las plumas del Dr. Quillin crujieron nerviosamente. «Pero la Tierra está clasificada como un mundo muerto en nuestras bases de datos». «Seguramente exageras». «No realmente», dijo Marcus encogiéndose de hombros. «Tenemos arañas venenosas, tiburones, osos, lobos, serpientes, huracanes, terremotos y plantas que pueden matarte con solo tocarlas. Y existe Australia, que es básicamente la forma que tiene la naturaleza de decir, oye, pongamos todas las cosas letales en un solo lugar y veamos qué pasa». Los 3 extraterrestres intercambiaron miradas preocupadas. Este era exactamente el tipo de conversación casual del mundo de la muerte que ponía nerviosos a todos cerca de los humanos. «Tal vez», dijo el capitán Bexar lentamente, «debería considerar solicitar un traslado a un puesto más seguro. Quizás algo en comunicaciones o archivo. Lejos de cualquier cosa que pudiera explotar». Marcus simplemente sonrió y volvió a sus reparaciones. Si supieran lo que había dejado atrás en la Tierra, se volverían locos. Pero algunos secretos era mejor guardarse para sí mismo, sobre todo cuando se trataba de su inusual elección de mascotas. Las bocinas de emergencia eligieron ese momento exacto para romper la tranquila rutina matutina, llenando la estación con su ensordecedora ballena. Luces rojas bañaron los pasillos con un resplandor ominoso mientras el sistema de anuncios automatizado cobraba vida. «Toda la tripulación a las estaciones de combate. Código rojo. Repitan, toda la tripulación a las estaciones de combate. Acechador del vacío detectado en el vector de aproximación». Esto no es un simulacro. Marcus observó con cierta diversión cómo sus 3 compañeros pasaban de ser niñeras preocupadas a entrar en pánico total. La doctora
Quillín inmediatamente comenzó a mudar de piel tan rápido que parecía atrapada en un tornado de plumas. Los 6 brazos del ingeniero Sup se agitaron en 6 direcciones diferentes mientras intentaba simultáneamente acceder a 3 paneles de control diferentes. El capitán Bexar, a pesar de ser un guerrero orgulloso, palideció por completo, todo un logro para alguien con escamas verdes. «Evita al acosador», susurró Bexor, con la voz apenas audible por encima de las alarmas. «Moriremos todos». «Vamos», dijo Marcus, sin levantar la vista de su trabajo. «Probablemente solo sea un fallo del sensor». «¿Cuándo fue la última vez que calibraste los escáneres de largo alcance, Marcus?» «La doctora». Quillín graznó, y su voz alcanzó octavas que probablemente violaban varias ordenanzas sobre ruido. «Los acechadores del vacío son depredadores máximos. Cazan flotas enteras por deporte. Sus 20 metros de pura pesadilla con tentáculos y dientes y apetito de destrucción. El último barco que se topó con uno fue encontrado 3 días después dado vuelta». «Fascinante», respondió Marcus, consiguiendo finalmente aflojar el componente estabilizador. «Pásame esa llave cuántica. ¿Quieres, Sup?» Supe lo miró con incredulidad. «¿No oíste lo que dijo? Acechador del vacío, como la cosa que hace que los marines espaciales experimentados se orinen y lloren por sus madres». Marcus echó un vistazo a la pantalla táctica, que ahora mostraba un punto enorme que se acercaba a una velocidad aterradora. «Sí, lo oí. De todas formas, todavía necesito esa llave inglesa». El capitán Bexar comenzó a caminar de un lado a otro, sus garras haciendo clic contra las placas de metal de la cubierta. «En todos mis años como guerrero, nunca me he enfrentado a un acechador del vacío. El abuelo de mi abuelo contaba historias de ellos. Dicen que su rugido puede destrozar el salón de un dreadnought. Dicen que pueden oler el miedo a 3 sistemas estelares de distancia. En realidad», Marcus preguntó, genuinamente curioso, «¿esa es una nariz bastante grande, o como sea que huelan?» La pantalla táctica comenzó a pitar con mayor urgencia a medida que el barco que se aproximaba entró en el alcance visual. A través de las ventanas, pudieron ver una enorme nave de aspecto orgánico que parecía latir con su propia vida malévola. Era el tipo de barco que parecía más como si hubiera sido cultivado que construido. Todas las curvas y crestas y cosas que definitivamente no deberían moverse pero lo hicieron. «Está atracando», susurró Supe, con sus ojos compuestos abiertos por el terror. «Ya se está acoplando a nuestra estación». Toda la estructura se estremeció cuando la nave alienígena se acopló a su bahía de atraque con lo que sonó como un ruido húmedo y chapoteante. Las luces de emergencia parpadearon y en algún lugar a lo lejos pudieron oír el sonido inconfundible de los mamparos que se abrían a la fuerza. «Deberíamos correr», dijo la doctora. Quillín, con su voz apenas un susurro. «Deberíamos correr muy, muy lejos». Marcus finalmente levantó la vista de sus reparaciones y volvió a limpiarse las manos en su mono. «Oh», dijo con calma, «podríamos ver qué quiere. Tal vez simplemente se haya perdido». Los 3 extraterrestres se giraron para mirarlo, como si hubiera sugerido que invitaran a una supernova a cenar. El sonido de pasos que se acercaban, si es que se les podía llamar así, resonó por los pasillos de la estación. Era más como el golpe húmedo de algo enorme y viscoso moviéndose con un propósito, acentuado por el roce ocasional de lo que solo podían ser garras contra el metal. La iluminación de emergencia proyectaba sombras danzantes que hacían que todo pareciera el escenario de una película de terror. La doctora. Quillín había abandonado toda pretensión de dignidad y ahora estaba escondida detrás de una caja de suministros, con sus plumas esparcidas por el suelo como confeti en la fiesta más aterradora del mundo. El ingeniero Supe, de alguna manera, había logrado doblar sus 6 brazos sobre su cabeza en lo que parecía ser el equivalente de claxon a la posición fetal. Incluso el capitán Bexar, orgulloso guerrero que era, había sacado su rifle de plasma con manos que definitivamente no temblaban porque los guerreros Drahari nunca tiemblan.
Los pasos se detuvieron justo afuera del área de mantenimiento. La puerta, que había sido sellada durante el confinamiento de emergencia, de repente comenzó a brillar al rojo vivo en los bordes. Lo que estaba del otro lado estaba cortando 3 pulgadas de compuesto de acero de titanio reforzado como si fuera papel de seda. El metal fundido goteaba al suelo produciendo un suave silbido. «Esto es todo», Bexile susurró, levantando su arma. «Así es como morimos. Comido por una leyenda». Marcus dejó sus herramientas y se sacudió las manos. «Saben, están siendo un poco dramáticos». Probablemente fue solo que la puerta explotó hacia adentro con un sonido como de un trueno mezclado con vidrios rotos. A través del humo y los escombros apareció algo que no debería haber podido existir en un universo que tuviera algún sentido. La criatura era enorme, de fácilmente 4 metros de alto y el doble de ancho, con un cuerpo que parecía moverse y fluir como una sombra viviente. Los tentáculos se retorcían alrededor de su cuerpo, cada uno grueso como el tronco de un árbol y cubierto de lo que parecían placas blindadas. Su cabeza, si es que se la podía llamar cabeza, era una pesadilla de dientes y ojos y cosas que definitivamente no deberían estar allí. Cuando abrió lo que caritativamente podríamos llamar su boca, se hicieron visibles filas y filas de colmillos afilados como navajas, cada uno del tamaño de un plato de comida. El doctor Quillín se desmayó inmediatamente, lo que probablemente fue la decisión inteligente. Supe emitió un sonido como el de una tetera en crisis existencial. El rifle del capitán Bexar cayó al suelo y sus manos quedaron completamente entumecidas. La criatura llenó sus enormes pulmones, o lo que fuera que usara para respirar, y dejó escapar un rugido que sacudió toda la estación. Era el sonido de estrellas moribundas y metal gritando y cada pesadilla que alguna vez habías tenido sobre ser devorado por monstruos en la oscuridad. El rugido continuó y continuó, haciendo vibrar sus huesos y provocando que les dolieran los dientes. Las luces de emergencia explotaron en una lluvia de chispas. Las tazas de café se cayeron de las mesas. En algún lugar a lo lejos, las placas de los agujeros crujieron bajo el asalto sónico. Cuando el rugido finalmente terminó, el silencio fue de alguna manera aún más aterrador. La criatura permaneció allí respirando con dificultad, claramente esperando la respuesta habitual de terror, huir y posiblemente alguna súplica de misericordia. Sus múltiples ojos recorrieron la habitación, observando a los alienígenas encogidos con lo que podría haber sido satisfacción. Entonces se dio cuenta de Marcus. Marcus, que todavía estaba de pie junto a su estación de reparación, parecía ligeramente molesto. Marcus, que no se había inmutado, ni gritado, ni siquiera parpadeado durante el rugido que supuestamente podía destrozar los cascos de las naves espaciales. Marcus, que ahora le estaba dando al depredador más temido de la galaxia una mirada que era en parte decepción y en parte desaprobación paternal. «Bruto», dijo Marcus, y su voz tenía el tono exacto de alguien que acaba de encontrar a su perro escarbando en la basura. «¿Qué te dije sobre usar tu voz interior?» La enorme criatura se quedó congelada. Sus tentáculos dejaron de retorcerse. Sus ojos, los 14, se centraron en Marcus con una expresión que cambiaba rápidamente del hambre depredadora a algo que parecía sospechosamente vergüenza. La criatura hizo un sonido. Esta vez no fue un rugido, sino un suave parloteo, casi musical, que sonaba notablemente como una disculpa. El silencio en el área de mantenimiento era tan completo que se podría haber oído caer un alfiler si los alfileres hicieran algún ruido al caer en gravedad cero. La boca del capitán Bexar estaba tan abierta que una pequeña nave podría haber estacionado dentro de ella. El ingeniero Supe de alguna manera había logrado convertir el color púrpura en 3 tonos diferentes, lo cual era impresionante considerando que su especie normalmente tenía un tono consistente de verde. El doctor Quillín todavía estaba inconsciente, lo que probablemente era lo mejor. Marcus caminó hacia la enorme criatura, ignorando por completo el hecho de que tenía suficientes dientes para abrir una tienda de suministros dentales y tentáculos que podrían aplastar un auto volador.
Extendió la mano y palmeó lo que podría haber sido su flanco. Aunque en una criatura de este tamaño, era difícil distinguir dónde terminaba una parte del cuerpo y comenzaba otra. Sé que me extrañaste, muchacho, dijo Marcus. Su voz tenía el mismo tono que la gente usualmente reserva para hablar con los Golden Retrievers. Pero no se puede simplemente andar aterrorizando estaciones espaciales. Ya hemos hablado de esto. La criatura, aparentemente llamada Brutus, bajó su enorme cabeza hasta que quedó al nivel de Marcus. De cerca, esos dientes aterradores no parecían tan amenazantes. De hecho, parecían casi tímidos. Brutus volvió a emitir ese sonido chirriante y uno de sus tentáculos envolvió suavemente la cintura de Marcus en lo que era inconfundiblemente un abrazo. Está bien, dijo Marcus, dándole una palmadita al tentáculo. Yo también te extrañé. Pero en serio, toda esa cuestión de la entrada dramática. Tenemos que trabajar en eso. El capitán Bexar finalmente encontró su voz, aunque salió más como un chillido que como el grito autoritario que buscaba. Marcus, ¿qué está pasando aquí en los 7 infiernos de Drachnos? Marcus miró al capitán. Luego volvió a mirar a Brutus y luego suspiró con el tipo de suspiro que usualmente precede a una historia muy larga. Bueno, supongo que lo descubrirás eventualmente. Todos conozcan a Brutus. Bruto, estos son mis amigos del trabajo. Procura no comerlos accidentalmente. Tus amigos del trabajo. La voz de Sub había subido varias octavas. Amigos del trabajo, Marcus, eso es un acechador del vacío. El acechador del vacío. El que ha estado aterrorizando las rutas marítimas durante los últimos 6 meses. Oh, dijo Marcus luciendo genuinamente sorprendido. ¿Has estado aterrorizando las rutas marítimas? ¿Bruto? Eso no es muy agradable. Bruto emitió un sonido que era en parte vino, en parte estruendo y totalmente lastimero. Sus tentáculos cayeron como la cola de un perro regañado. Lo encontré hace unos 8 años, explicó Marcus, rascándose detrás de lo que podría haber sido la oreja de Brutus, aunque era difícil decirlo en una criatura con tantos apéndices. En aquel entonces era solo un hombre pequeño, aproximadamente del tamaño de un gato doméstico, si los gatos domésticos tuvieran tentáculos y apetito por la carne cruda. Pequeño muchacho, repitió Bexar débilmente. Sí, alguien lo había abandonado en el bosque detrás de mi casa en la tierra. ¿Puedes creerlo? ¿Quién abandona a un cachorro acechador del vacío en perfecto estado? Marcus meneó la cabeza con disgusto. De todos modos no podía dejarlo allí. Estaba llorando y todo. Sonaba como una unidad de aire acondicionado rota. Cuanto más hablaba Marcus, más surrealista se volvía la situación. Aquí había un humano describiendo casualmente cómo había adoptado lo que esencialmente era un monstruo espacial como mascota, y el monstruo espacial respondía a él como un cachorro gigante. Tuve que entrenarlo, por supuesto, continuó Marcus, ajeno al hecho de que su público estaba sufriendo crisis nerviosas colectivas. ¿Sabes lo difícil que es encontrar una caja de arena para una criatura que crece hasta el tamaño de un edificio pequeño? Y no me hagas hablar de las facturas de la comida. Bruto aquí puede comerse una vaca entera de una sola sentada. Bruto se animó al mencionar la comida. Sus tentáculos se mueven esperanzados. No, muchacho. No vamos a comer ahora mismo, dijo Marcus con firmeza. Estamos teniendo una conversación sobre tu comportamiento. No puedes andar atacando naves espaciales solo porque me estás buscando. ¿Atacando naves espaciales? Supe chilló. Oh, en realidad no los estaba atacando. Marcus hizo un gesto de desdén con la mano. Él solo estaba tratando de llamar su atención. Brutus nunca ha sido muy bueno comunicándose con otras especies. En la Tierra, la mayor parte del tiempo se limitaba a jugar a buscar troncos de árboles y a perseguir al ganado del vecino. El cuadro que pintaba Marcus era tan absurdo que casi resultaba creíble. Casi. Un acosador del vacío que había sido criado como un perro de tierra que jugaba a buscar y perseguir al ganado. Explicó por qué la criatura en realidad no había matado a nadie durante sus supuestos ataques.
Había sido una mascota muy grande y muy solitaria que buscaba a su dueño. Cuando conseguí este trabajo, continuó Marcus, tuve que dejarlo. Pensé que mi vecino lo cuidaría, pero aparentemente Brutus salió y decidió venir a buscarme al espacio, lo que debo admitir que demuestra una iniciativa notable para una mascota. Brutus emitió un alegre sonido chirriante y acarició el hombro de Marcus con su enorme cabeza, casi derribando al humano. Para una criatura que supuestamente podía destrozar naves espaciales, estaba siendo notablemente gentil. Entonces, dijo Marcus, mirando a sus atónitos colegas, ¿alguien tiene alguna objeción a que me lo quede? La pregunta quedó flotando en el aire como una conversación particularmente incómoda en una cena familiar. El doctor Quillín eligió ese momento para recuperar la conciencia, echó un vistazo a la enorme criatura que todavía acariciaba a Marcus e inmediatamente se desmayó nuevamente. Sus plumas se esparcieron por el suelo como confeti en una fiesta sorpresa a la que nadie quería asistir. Objeciones. La voz del capitán Bexar se quebró como la de un adolescente que invita a alguien al baile de graduación. Marcus, esa criatura está clasificada como una amenaza galáctica de nivel 9. Tenemos objeciones a su existencia en general. Aparentemente, a Brutus no le gustó que lo llamaran una amenaza porque giró su enorme cabeza hacia Bexar y dejó escapar lo que solo podría describirse como un gemido herido. Era el tipo de sonido que habría sido desgarrador si no hubiera venido de algo con más dientes que una convención de tiburones. Ahora has herido sus sentimientos, dijo Marcus, dándole a Bexar una mirada de desaprobación. Bruto es muy sensible con su reputación. ¿No es así, muchacho? En respuesta, Brutus inició lo que solo podría describirse como la exhibición de emoción más aterradora de la galaxia. Sus tentáculos se retorcían alegremente, sus ojos se iluminaron con un brillo interior y comenzó a rebotar. Con sus 4 metros y varias toneladas de peso, rebotaba como un cachorrito. La estación se sacudió con cada rebote. Las luces de emergencia parpadearon. En algún lugar a lo lejos, una alarma empezó a sonar. Probablemente porque los sensores de integridad estructural no podían comprender lo que estaba sucediendo. Bruto, no rebotes en el interior, dijo Marcus con firmeza. Ya hemos hablado de esto. Ya no eres un niño pequeño. Brutus dejó de rebotar inmediatamente y pareció avergonzado, lo que fue todo un logro para una criatura que parecía haber sido diseñada por la peor pesadilla de alguien. Espera, dijo el ingeniero Sup, con la voz todavía varias octavas más alta de lo habitual. Si ha estado viviendo en el espacio durante 6 meses, ¿dónde exactamente se ha estado quedando? Bruto se animó ante esta pregunta y comenzó a emitir excitados sonidos de parloteo. Envolvió suavemente uno de sus tentáculos alrededor de la cintura de Marcus y comenzó a moverse hacia la puerta. «Oh, quiere mostrarte su barco», dijo Marcus, como si fuera lo más natural del mundo. «Vamos, en realidad es bastante impresionante para alguien que no tiene pulgares oponibles». El grupo siguió a Brutus por los pasillos de la estación, que de repente parecían mucho más pequeños con un depredador máximo de 4 metros de altura ocupando la mayor parte del espacio. Los miembros de la tripulación, que habían estado escondidos en varios refugios y albergues de emergencia, asomaron la cabeza, vieron la procesión e inmediatamente volvieron a esconderse. «Marcus», dijo nervioso el capitán Bexar. «Cuando dices barco, ¿qué quieres decir exactamente?» «Ya verás», respondió Marcus alegremente. Llegaron al muelle principal de atraque donde la nave de Brutus estaba acoplada a la estación. De cerca, parecía incluso más inquietante de lo que parecía desde lejos. La nave parecía orgánica, llena de curvas, crestas y cosas que pulsaban con su propio ritmo. Parecía menos una nave espacial y más como algo que debería haber estado flotando en un acuario muy grande. ¿Está viva esa nave?, susurró Supe. «No exactamente», dijo Marcus. Brutus ahuecó un asteroide y lo decoró. Siempre ha sido un artista. Brutus los guió a través de lo que parecía una esclusa de aire, aunque parecía más una boca que un dispositivo mecánico.
El interior de la nave era un laberinto de túneles y cámaras, todos aparentemente tallados por garras y tentáculos. Las paredes estaban cubiertas de lo que parecían arañazos, pero a medida que se acercaban, las marcas se convertían en patrones. Dibujos toscos, en realidad, pero reconocibles. ¿Son fotos tuyas?, preguntó Bexar, mirando la pared. Efectivamente, en las paredes del asteroide había docenas de dibujos de palitos de un humano. Algunos mostraban al humano jugando con una criatura más pequeña. Otros mostraban al humano y a la criatura juntos en diversas actividades. Era como una galería de recuerdos felices tallados en piedra por alguien sin noción de técnica artística, pero con mucho amor. «Te extrañó», dijo la doctora. Quillín en voz baja. Había recuperado la conciencia y contemplaba la primitiva obra de arte con algo parecido al asombro. «Sí», dijo Marcus, con la voz más suave. «Yo también lo extrañé». Brutus emitió un sonido alegre y volvió a acariciar a Marcus con el hocico, con cuidado de no derribarlo esta vez. Entonces, empezó a mostrar su espacio vital con evidente orgullo. Había una zona de dormir llena de lo que parecían cojines y mantas rescatadas de naves. Un área de alimentación con los restos de lo que podría haber sido equipo de minería de asteroides reutilizado como almacén de alimentos. Y en el centro de todo, una colección de objetos que eran claramente apreciados. ¿Son esos mis calcetines viejos?, preguntó Marcus, mirando la colección. Brutus parloteó alegremente y cogió un calcetín de tubo particularmente viejo con un tentáculo, ofreciéndoselo a Marcus como un gato que trae un ratón muerto a su dueño. «Los guardaba», dijo Marcus, aceptando el calcetín con la dignidad de quien recibe un artefacto invaluable. «Guardaba mis calcetines viejos como recuerdos». El ingeniero Sub emitió un sonido que parecía un llanto. «Es lo más hermoso y aterrador que he visto en mi vida». El recorrido continuó con Brutus mostrando con orgullo su hogar improvisado. Claramente había estado viviendo aquí durante meses, sobreviviendo con suministros de rescate y alguna que otra operación minera de asteroides. Era primitivo, pero también era claramente el trabajo de alguien que se había esforzado mucho por ser un buen chico mientras esperaba que su humano volviera a casa. «Así que», dijo Marcus, volviéndose hacia sus colegas, «creo que podríamos crearle un hábitat adecuado. Quizás convertir una de las bahías de carga sin usar». El capitán Bexar lo miró fijamente. «Marcus, ¿en serio sugieres que convirtamos una estación de investigación en un hotel para mascotas para un acechador del vacío?» «Bueno», dijo Marcus, rascándole detrás de la oreja a Brutus. «Dicho así, suena un poco tonto, pero míralo. Lleva 6 meses viviendo en una roca ahuecada, comiendo restos de asteroides, con la esperanza de que lo encuentre. ¿Cómo podemos negarnos a esa cara?» Todos miraron a Brutus, quien observaba a Marcus con una expresión de pura adoración. Seguía siendo un rostro aterrador, lleno de dientes y demasiados ojos, pero había algo innegablemente encantador en su aspecto. «A su humano». «Oh, por amor al arte», Bexar alzó las manos. «Bien, pero si se come a alguien, lo pondré en tu evaluación de desempeño». 3 semanas después. La estación de investigación Nebula Prime se había sometido a lo que los informes oficiales llamaban diplomáticamente modificaciones estructurales para adaptarse a los nuevos requisitos de la tripulación. Lo que los informes no mencionaban era que esas modificaciones incluían reforzar la mitad de los mamparos de la estación, instalar una serie de puertas extragrandes y convertir la bahía de carga 7 en lo que era esencialmente la caseta para perros más cara de la galaxia. Brutus se había adaptado a la vida en la estación con el entusiasmo de quien ha pasado 6 meses viviendo en una roca ahuecada. Tenía sus propios aposentos, su propio horario de alimentación y su propio puesto. Brutus, consultor jefe de seguridad, según el manifiesto oficial de la tripulación, aunque Marcus sospechaba que el capitán Bestar solo había accedido para evitar tener que explicar la situación al comando galáctico. «Buenos días, Brutus», dijo Marcus, entrando en la bahía de carga con una taza de café humeante y lo que parecía ser media vaca espacial. «¿Cómo está la seguridad?».
¿Te invitan negocios? Brutus se animó al ver el desayuno, con sus tentáculos meneándose alegremente. Había aprendido a controlar su fuerza con los tripulantes más pequeños, aunque había habido algunos incidentes. El doctor Quillín todavía se desmayaba cada vez que intentaba estrecharle la mano, pero a estas alturas era más por costumbre que por miedo. El ingeniero Sup había descubierto que Brutus era sorprendentemente bueno sujetando equipos de reparación complejos, lo que había revolucionado sus procedimientos de mantenimiento. ¿Algún informe de seguridad que presentar?, preguntó Marcus, sentándose junto a su enorme mascota. Brutus emitió una serie de chirridos que Marcus había aprendido a interpretar como silencio en el frente occidental, pero ahuyenté a 3 drones de suministro porque parecían sospechosos. Buen chico, dijo Marcus, rascándose detrás de lo que había decidido que era la oreja de Brutus. Aunque ya hemos hablado de los drones de suministro, se supone que deberían estar aquí. El sistema de comunicación cobró vida. Marcus, conéctate al puente, por favor. Marcus, red al puente. Marcus suspiró y terminó su café. El deber llama. Muchacho. Intenta no aterrorizar a los dignatarios visitantes mientras no estoy. En el puente, el capitán Bexar caminaba de un lado a otro frente a la pantalla principal, que mostraba una nave de la Federación aproximándose. La doctora Quillín estaba en su estación científica, con las plumas apenas erizadas, lo que Marcus había aprendido significaba que estaba teniendo un buen día. El ingeniero Sup monitoreaba los sistemas de la estación, con sus 6 brazos operando diferentes paneles de control con poca práctica. Ah, Marcus, dijo Bexar, girándose al entrar. Tenemos un problema. Se acerca una nave de inspección de la Federación. Están aquí para investigar los informes de los ataques de los acechadores del vacío. Oh, dijo Marcus. ¿Debería esconder a Brutus? ¿Dónde esconderías exactamente a un monstruo con tentáculos de 4 metros de altura?, preguntó la doctora. Quillín. Buen punto, admitió Marcus. Entonces, ¿cuál es el plan? Les decimos la verdad, dijo Bexar, sorprendiendo a todos. Que hemos neutralizado la amenaza mediante soluciones diplomáticas innovadoras. ¿Soluciones diplomáticas?, repitió Sup. Bueno, negociamos un tratado, dijo Bexar a la defensiva. Las condiciones eran comidas regulares, masajes en la barriga y un lugar para dormir a cambio de no comer a nadie y brindar servicios de seguridad. La nave de la Federación atracó sin incidentes, y pronto un pequeño grupo de oficiales fue escoltado por la estación. Marcus les había informado de la situación, aunque omitió algunos de los detalles más increíbles. El inspector jefe, un vario de aspecto severo llamado comandante Tex, parecía escéptico pero profesional. «¿Y a mí me lo estás contando?». El comandante Tex dijo que la criatura responsable de aterrorizar 3 rutas marítimas ha sido neutralizada mediante la adopción de mascotas. En esencia, sí, respondió Marcus. Aunque preferimos pensarlo como cooperación interespecies. Llegaron a la bahía de Carga 7, donde Brutus demostraba sus habilidades de seguridad examinando cuidadosamente un manifiesto de suministros con un tentáculo mientras organizaba herramientas de reparación con otros 3. Levantó la vista al entrar y emitió un cortés chirrido que Marcus le había enseñado que equivalía a un saludo. Comandante Tex observó la escena un largo instante. «Es un acechador del vacío. Se llama Brutus», dijo Marcus con orgullo. «Brutus, saluda a los amables oficiales de la Federación». Brutus, obedientemente, levantó un tentáculo en lo que claramente pretendía ser un saludo. Varios oficiales de la Federación retrocedieron, pero la comandante Tex se mantuvo firme. «Extraordinario», murmuró. Los archivos sobre acechadores del vacío los describían como superdepredadores indomables. «Bueno», dijo Marcus. Quizás nadie se atrevió a pedírselo amablemente. La inspección continuó durante otra hora, con Brutus demostrando sus diversas habilidades. Podía detectar naves que se acercaban antes que los sensores,
identificar debilidades estructurales en el casco de la estación. Al parecer, tenía una excelente memoria para los rostros, lo que lo convertía en un consultor de seguridad ideal. Para cuando los oficiales de la Federación se marcharon, parecían convencidos de que Nebula Prime había resuelto su problema con los acechadores del vacío por medios poco convencionales. Bueno, dijo el capitán Bexar, observando cómo se alejaba la nave de la Federación. Eso salió mejor de lo esperado. Te dije que Brutus causaría una buena impresión, dijo Marcus. Hablando de eso, la doctora Quillín levantó la vista de su puesto. He estado analizando los registros de comunicación de su nave. Marcus, hay algo que deberías saber sobre la especie de Brutus. ¿Qué es? Los acechadores del vacío son muy inteligentes. Más inteligentes de lo que pensábamos inicialmente, y en realidad no son superdepredadores por elección propia. Son, bueno, más bien como ballenas espaciales muy avanzadas. Solo atacan cuando se sienten amenazados o cuando protegen su territorio. Marcus pareció pensativo. Así que Brutus nunca fue realmente peligroso. Oh, sigue siendo peligroso, dijo la doctora Quillín rápidamente. Pero es peligroso como lo es un perro guardián. Protector, no depredador. Eso tiene sentido, dijo Marcus. Siempre se llevaba bien con los hijos de los vecinos en la Tierra. La conversación se interrumpió cuando el sistema de comunicación volvió a la vida. Marcus se conectó a la bahía de carga 7. Por favor, tenemos un problema. Marcus suspiró y regresó para ver cómo estaba Brutus, seguido de los demás. Encontraron. Él en sus aposentos, con aspecto agitado y chillidos de preocupación, miraba la pantalla. ¿Qué pasa, chico?, preguntó Marcus. Brutus señaló la pantalla con un tentáculo. En ella había un reportaje sobre extraños avistamientos cerca de los territorios del borde exterior. Las naves reportaban ser seguidas por criaturas enormes, aunque no se había informado de ningún ataque. ¿Más acechadores del vacío?, preguntó Bexar. Eso parece, dijo Marcus, estudiando la grabación. ¿Brutus? ¿Conoces a esos tipos? Brutus emitió una serie de sonidos complejos que Marcus había aprendido que significaban algo así, pero es complicado. Están buscando pareja, dijo de repente la doctora Quillín, con las plumas erizadas de emoción. Los patrones de comunicación coinciden con las llamadas de apareamiento. Están buscando otros acechadores del vacío. Marcus miró a Brutus, quien ahora emitía lo que solo podía describirse como sonidos de vergüenza. Brutus, amigo, ¿hay algo que no me hayas dicho? La enorme criatura emitió un sonido que era mitad vino, mitad estruendo y totalmente tímido. Oh, dijo Marcus, comprendiendo. No eres el único, ¿verdad? El capitán Bexar miró a Marcus y a Brutus con creciente alarma. Marcus, por favor, dime que no estás pensando lo que creo que estás pensando. Marcus sonrió y rascó detrás de la oreja de Brutus. Bueno, ha estado terriblemente solo. Siempre dije que necesitaba un amigo. No, dijo Bester con firmeza. En absoluto. Un acechador del vacío es suficiente. Pero el capitán Marcus dijo, con una sonrisa aún más amplia. Piensa en las aplicaciones de seguridad. Además, hay algo más que probablemente debería mencionar sobre mis mascotas en la Tierra. ¿Qué?, preguntó la doctora Quillín, aunque parecía que no quería saberlo. Bueno, puede que haya mencionado que Brutus no es la mascota más grande que he tenido. El puente se quedó en silencio, salvo por el zumbido de los sistemas de soporte vital. Marcus, dijo lentamente el ingeniero Sup. ¿Cuál es exactamente la mascota más grande que has tenido? La sonrisa de Marcus se volvió realmente traviesa. Digamos que si crees que un acechador del vacío es impresionante, espera a conocer a un dragón terrano. El silencio se prolongó un buen rato. Finalmente, el capitán Bexar habló, su voz apenas por encima de un susurro. Marcus, por favor, dime que estás bromeando.
Marcus simplemente sonrió y regresó a sus aposentos, silbando alegremente. Tras él, Brutus emitió un alegre parloteo que sonaba sospechosamente a risa. A lo lejos, se oía a 3 tripulantes alienígenas sufriendo lo que, caritativamente, podría llamarse una crisis nerviosa colectiva. Y en algún lugar del borde exterior, otras criaturas seguían buscando a su compañero de manada perdido, sin saber que él había encontrado algo mejor que una manada. Había encontrado una familia. Aunque esa familia aún se estaba adaptando a tener un monstruo con tentáculos de 4 metros de altura como su nuevo miembro.